lo mejor que ha hecho el gobierno de Ángel Víctor Torres? Ha sido un acierto la incorporación de Conrado Domínguez al Servicio Canario de Salud. Yo creo que eso es un acierto importante. Después de 3 directores del Servicio Canario de Salud, ¿confió usted la gestión de la pandemia en Conrado Domínguez? ¿Por fin cree usted que dio con la tecla? ¿Se arrepiente de no haber mantenido de inicio a Conrado Domínguez? En el gobierno hay personas que seguramente votan aquello a lo que quieren votarle. Yo como presidente lo que quiero es a los mejores gestores en el gobierno de Canarias. Esa responsabilidad, yo estoy muy contento de la labor que realiza Conrado Domínguez, porque creo que es fundamental y creo que se ha hecho un buen trabajo en estos 2 años en sanidad. La sanidad no entiende ni de descansos ni de titubeos. Por ello, todo el mundo es esencial. Y lo que un buen gestor siempre pretende es que ese barco llegue a buen puerto. La Organización Mundial de la Salud ya tiene un objetivo temporal para poner fin a la pandemia de la COVID-19, el año 2022. De vacunación masivo que permitirá a finales de agosto que 7 de cada 10 estén vacunados en España. El gobierno apuesta por la vacunación como el freno más efectivo al virus. Estados Unidos y Europa suspenden las conexiones con varios países del sur de África y ya hay casos en lugares como Israel o Bélgica. La pandemia sigue marcando la actualidad en todo el planeta. Presenta hasta 30 mutaciones en la proteína que permite la entrada del virus. Llevan un año identificando los contactos estrechos de los positivos. Tenemos la desventaja de la globalización, de la cercanía, de la conectividad, pero también la ventaja de una mejor tecnología. Pero está demostrado, se puede estar contagiado y no dar positivo en los primeros días. ¿Cuánto tiempo en total va a durar todo esto? Galdar da determinadas acciones y actuaciones que, además de estar de moda, creo que marcan a las personas que nacimos ahí. La relación que existe entre el balonmano y la gestión de la pandemia yo la enmarco en la gestión de equipos. Creo que es importantísimo en ambos ámbitos tener un equipo fuerte, cohesionado, que vaya en el mismo camino. Estar en una pandemia donde hay que tener en cuenta ese binomio economía y salud, yo creo que el ser economista me da una perspectiva diferente para afrontar esos retos. Antes escuchaba mucho menos que ahora, porque uno se sentía más reforzado, pero creo que ahora escuchar a todo el mundo, a los profesionales, a los pacientes, a tu equipo, te hace mejorar y te hace afrontar mejor todos estos problemas. A la sociedad actual me gustaría vacunarla sobre todo de conciencia, de tener los objetivos colectivos por encima de los individuales, la responsabilidad colectiva sobre la individual y sobre todo el respeto a nuestros profesionales sanitarios en la labor que hacen. De Galdar, de ese municipio norteño de Gran Canaria que parece estar de moda, es nuestro invitado de hoy, Conrado Domínguez, actual director del Servicio Canario de Salud, además de miembro de los comités científico y técnico de emergencia sanitaria de Canarias. Nacido en 1971 en el seno de una familia dedicada al servicio público, comprendió desde muy pequeño que hay que ayudar sin mirar a quién. La generosidad y la comprensión es algo que determinan el carácter de Conrado Domínguez. Su juventud se puede definir en una palabra: balonmano, deporte que le cambió la vida. Con 5 años comienza a practicar este deporte que le aportó grandes victorias y sobre todo muchos aprendizajes. Con el equipo del municipio galdense ganó varios campeonatos regionales e incluso ascendió a Primera División. Entre tantas victorias, Conrado Domínguez adquirió ciertos valores que no pensaba que le fuesen a ser tan útiles para el futuro, como lo han sido en concreto la ardua gestión de una pandemia como la que vivimos en la actualidad. Una pandemia que ha cambiado vidas y sobre todo ha cambiado la forma de ver las cosas. En primera línea de batalla, Conrado nos cuenta que esta crisis sanitaria sobre todo le ha afinado el oído, a valorar la opinión de todos aquellos con los que comparte su día a día.
un aprendizaje imprescindible. Conrado nos cuenta que no hay ni un día que se arrepienta de haber escogido esta profesión, que cada día le enseña a mejorar como persona e intentar mejorar la vida de los demás. Hoy en Confesiones tenemos a un economista apreciado y valorado, independientemente del color del partido político que gobierne. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Bienvenido a Confesiones. Muchas gracias, Pedro. Bueno, lo primero que nos tendrá que confesar es cómo el director del Servicio Canario de Salud en la legislatura anterior sale de ese puesto y vuelve un año después y 3 directores generales en medio. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo creo que cada uno tiene su etapa. Yo tuve mi etapa en el Servicio Canario de Salud, salí de ahí y seguí en el Gobierno, en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y cuando se desató la pandemia, pues me plantearon la posibilidad de ayudar a través del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria y posteriormente en septiembre me ofrecen volver al puesto de director del Servicio Canario de Salud y bueno, aquí estamos, acepté, creo que es una tarea ingente y era un momento importante de punto de inflexión en la crisis sanitaria y para adelante con el equipo a tope y para intentar salir de esa situación, ayudar todo lo posible. ¿Cómo fue la salida después de que acabara el mandato anterior? Bueno, la verdad que lógicamente había una consejera nueva, había opciones de seguir en el puesto, de no seguir en el puesto y en este caso el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, habló conmigo, me planteó la posibilidad de un nuevo reto, de ir a otra área donde podía aprender, a mí me encanta aprender y además el proyecto que tenía el consejero la verdad que me convenció mucho y por eso pues acepté la opción de irme a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Y de repente viene una pandemia y el gobierno actual vuelve a llamar a Conrado Domínguez. Bueno, fue un proceso complicado porque la verdad que el sistema sanitario público canario nunca se había enfrentado a una pandemia como esta. Uno lo veía en ese momento desde cierta distancia, aunque también muy implicado por todo lo que tenía que ver con la movilidad, ¿no? Y todo el trabajo que hicimos desde la consejería con los aeropuertos, con las líneas aéreas, con las líneas marítimas, para también aportar nuestro granito de arena desde ese área para el control de la pandemia, que además fue una de las áreas estratégicas en ese sentido. Y bueno, cuando me dicen que por la experiencia, un poco por el conocimiento del sistema sanitario público, que si me incorporaba a coordinar primero ese comité de gestión de la crisis, pues la verdad que no dudé ni un momento en ponerme a disposición en este caso del presidente del gobierno y poder colaborar con todas las áreas o agentes que había en ese momento, como eran los que estaban en sanidad, los de la Consejería de Hacienda o los de mi propia consejería, ¿no? ¿Trataron de encasillarle políticamente hablando? Bueno, yo creo que siempre uno cuando toma una decisión, ¿no? Y está en un puesto de responsabilidad con un gobierno, con otro, siempre te ponen etiquetas. A mí seguro que me han puesto muchas y el tema aquí no está en la etiqueta, sino que yo me considero un servidor público que trabajo para el servicio público, ya sea en sanidad o sea en otras áreas, como podía ser en el sitio en el que estamos, ¿no? En esta universidad, y creo que donde puedo aportar, sí me gusta estar e intentar apoyar. Yo creo que hubo debates ficticios que interesaban a determinadas personas, pero desde luego yo estoy en este gobierno, he estado en el anterior y voy a ser igual de leal a uno que a otro, ¿no? ¿Cómo fue la llamada de Ángel Víctor Torres? Bueno, hubo una previa, ¿no? El propio consejero de Sanidad me planteó la posibilidad, hablamos con él, también vimos un poco cuáles eran las posibilidades de conformar un equipo y bueno, y así fue como decidí dar el paso. Posteriormente el presidente me lo plantea ya directamente y bueno, y fue al gobierno, era un gobierno un poco largo, pero al final tomó la decisión de nombrarme director del Servicio Canario de Salud y por tanto afrontar ese reto que no solo es la pandemia, sino todo lo que está alrededor de un servicio sanitario público esencial como es el Servicio Canario de la Salud. Durante ese proceso hubo algo que no suele ser habitual y es que el anterior presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y ahora líder de la oposición, le prometió a Ángel Víctor Torres que si nombraba a Conrado Domínguez de nuevo director del Servicio Canario de Salud no habría moción de censura.
¿Cómo interpretó usted ese movimiento? Bueno, yo la verdad que eso me lo contaron después y yo entiendo que queda también en las conversaciones entre el presidente y el expresidente, y desde luego en el sentido de yo creo que en ese momento era un momento crítico y quizás el presidente anterior, lógicamente, que conocía del conocimiento que yo tenía del servicio, que entendía que podía ser una persona que ayudara, ¿no?, junto con un equipo de gente y con los profesionales del Servicio Canario de Salud a salir de la situación actual, y entiendo que en esa línea es en la que él le plantea esa propuesta, entre comillas, al presidente actual, Ángel Víctor Torres. El ayudar el padre a mucha gente que muchas veces tenemos que, si vemos una persona que necesita una cosa y podemos luchar, y yo creo que de ahí el padre se lo influyó a todos los hijos. Él, que era el mayor, me decía: papá, pero ¿por qué tú trabajas el sábado que tienes que descansar? Digo, y claro, yo siempre le di haz bien y no miras a quién. Y yo creo que a mi hijo ahora mismo, ese de lo del balonmano, que yo siempre lo digo, que fue una cosa muy importante en ellos, es el trabajar en equipo y ahora poder resolver todo lo que se va presentando y problemas, solucionándolo siempre con un equipo, no el solo. Conrado siempre fue el más que se interesó por las cosas públicas. Así muchas veces me preguntaba: papá, cuando haya algún curso de administración pública, dímelo y yo lo hago para yo hacerlo. Yo me siento muy orgullosa de que la gente me diga que mis hijos son buenas personas y que ayudan a todo el que pueden. Yo creo que se lo debe al gran padre que tiene. Después aquí, cuando cumplió 4 años, el cumpleaños, siempre. Al que le gustaban mucho los dulces, dándole... Las tartas de Paquito, que eran muy famosas, que se las hacía con merengue y chocolate de la vaquita. Y de verdad, aquí tenemos una foto, recordamos mucho a mi sobrino Ernesto, que Dios se lo llevó hace un año. Y la guardo como oro en paño porque eran inseparables. Mi hijo intentaba siempre ayudarle en todo lo que podía, los dos. Y lo animaba y se querían mucho. Y de repente llega Conrado Domínguez al puesto donde había estado un año atrás, con una pandemia mundial. ¿Cómo fueron esos primeros días, esas primeras decisiones al frente del Servicio Canario de Salud en medio de la pandemia? Hombre, yo tuve la suerte que ese proceso de incorporación al Servicio Canario de Salud venía de haber estado coordinando el Comité de Gestión de la Crisis, con lo cual manejaba información, sabía de determinadas cuestiones, con lo cual la adaptación fue bastante sencilla, porque además conoce la organización. Yo siempre recuerdo la anécdota que cuando pasábamos al lado de los hospitales del Servicio Canario de Salud con el consejero de Obras Públicas, siempre me decía que yo era como ET, que cada vez que veía un hospital decía mi casa, ¿no? Con lo cual me fue muy fácil incorporarme al Servicio Canario de Salud de nuevo. Conozco a los profesionales, a muchos profesionales, conformamos un equipo rápido y muchos de los que también ya estaban, pues lógicamente siguieron, y las primeras decisiones fueron complicadas, pero yo creo que se actuó de manera ágil, y eso hizo además que determinados indicadores en Canarias fueran mucho mejor que en el resto del territorio nacional, ¿no? ¿Se encontró un Servicio Canario de Salud muy cambiado con respecto al año anterior en el que había estado usted? Bueno, yo creo que el sistema sanitario público canario es bastante, vamos a decir, inteligente, tiene unos profesionales
son la primera fuerza que lo mueve, y es verdad que había cosas que se habían cambiado, muy asociados lógicamente a temas organizativos, pero que no fue ningún impedimento ni fue ningún problema para seguir en esa rueda que es el propio sistema sanitario público y en la capacidad de poder pues tomar decisiones, avanzar, cambiar cosas e intentar revertir la situación y enfrentarlos de la mejor manera posible a esta pandemia, con el apoyo sobre todo, como ya digo, de los profesionales y de la sociedad canaria, que creo que con toda la pandemia han dado un ejemplo tanto en las propias medidas, ¿no?, a veces que no son fáciles de explicar, y en la propia estrategia de vacunación, y yo creo que estamos en el camino de poder salir de esta pandemia de una vez. ¿Se encontró usted algunos profesionales de uñas por el año ese en algunas decisiones que no les habían gustado? ¿Fue complicado volver a la normalidad con ellos? No, yo creo que el modus operandi, ¿no? Yo con el tiempo he aprendido que es importantísimo escuchar a los que saben, es una de las grandes lecciones aprendidas de la pandemia, no en Canarias, sino creo que en todo el territorio. Yo creo que el escuchar, tomar las decisiones además de manera colegiada. La suerte es que yo tengo un equipo que me ayuda, del que aprendo, porque me encanta, como ya digo, aprender, y que se han dejado cuerpo y alma para tomar las mejores decisiones en los momentos que tocaba tomarlas y con las herramientas que teníamos, con lo cual yo creo que al final toda la organización se alineó en una situación, en unas circunstancias muy complicadas, porque al final hay que reconocer que siempre la tensión, la presión termina sobre nuestros propios profesionales, ¿no? De repente llega un gran reto, Conrado, y es la vacunación. Llega diciembre de 2020 y todo el mundo se empieza a plantear el gran reto de la vacunación para luchar contra la pandemia, y Canarias, ese territorio alejado, empieza con ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las primeras decisiones? ¿Cómo fueron los momentos en los que llegaron las primeras vacunas? ¿Cómo fue el desarrollo que al final convirtió a Canarias en un referente a nivel nacional de lo que ha sido la vacunación contra la COVID-19? Yo creo que es un ejemplo de decisiones, ¿no? Es decir, creo que cuando en el 27 de diciembre se nos planteó que empezaban a llegar las primeras vacunas, que además en Canarias pues tuvimos limitadas, hubo que montar un dispositivo para que ese mismo día estuvieran esas vacunas en todos lados, y aquí la labor, no me cansaré de darle las gracias a la Policía Autonómica, a Frega 11, a Armas o a Vinter, que nos han facilitado que con una logística complicada como es un territorio como el nuestro, porque llegaban a un sitio central y había que llevarlo a todas las islas, fue estratégico que esa logística sigue hoy funcionando en Granada, sigue hoy dando respuesta a ese reto, ¿no? Y después la segunda parte es lo que te decía de las lecciones aprendidas. Hicimos lo que teníamos que hacer, nos pusimos en manos de nuestras enfermeras, que son las que mejor conocen este proceso, y con ellas, en coordinación con su conocimiento, fuimos capaces de montar una estrategia que permitiera que esa estrategia nacional pudiera llegar a todos los puntos de Canarias. Hablamos de los puntos de vacunación masiva, nos acercamos a vacunar a los dependientes. Yo creo que fue un proceso modélico que nos hubiera gustado, lógicamente, siempre ir más rápido. Al principio también tuvimos una restricción importante con la vacuna, se repartían en base a la población objetivo que tenías, y en este sentido la población canaria es joven, y con lo cual al principio pues recibimos menos vacunas que las que hemos ido recibiendo al final, y yo creo que la clave ha estado en escuchar a los que saben, en este caso a nuestras enfermeras, que lo han dado todo y que son las verdaderas artífices de este proceso de vacunación en Canarias tan eficiente, y seguimos, porque todavía estamos ahora mismo con la vacunación, por ejemplo, en los centros escolares, en la edad pediátrica, y yo creo que vamos a ser también referente en eso, ¿no? Por momentos te sientes sola, te sientes muy triste, te sientes sobrepasada, te sientes presionada. Que eso ya de por sí es una profesión psicológicamente bastante dura. Estos 2 últimos años han sido los peores. Si te soy sincera, lo que más he aprendido, que el que es sanitario, y sobre todo en mi caso el que es enfermero, lo es por vocación. Si algo hemos demostrado es que no solamente somos los que pinchamos, los que ponemos apósitos, porque muchas veces lo que hemos hecho ha sido estar ahí en el último día de una persona.
Para mí sí seguimos siendo parte de la primera línea de batalla porque estamos intentando que la gente no llegue a enfermarse en esta pandemia, acercarles lo máximo posible la posibilidad de tener esa vacunación y que sigan sanos. Yo viví la pandemia primero en Madrid, en primera línea de todo, en una residencia, y ya luego pues me vine para acá y actualmente pues estoy como enfermera en el equipo de vacunación en Infecal. Muchos recuerdos, la verdad, en momentos duros, pero también momentos felices de poder ayudar en lo que he podido a esas personas. Aquí pues gratificante el tema de la vacunación, de aportar el granito de arena que todos los sanitarios estamos haciendo para intentar acabar con esto, aunque sea en algún momento ver la luz al final de este túnel. Sin embargo, me cuenta un confidente que usted iba para Estrella del Balonmano. Bueno, para Estrella del Balonmano no, yo creo que en mi pueblo, en Galdar, la afición por el balonmano... Galdar, la época dorada del Cadagua Galdar. Tienes muy poca paciencia cuando la gente puede tomar una acción, puede hacer las cosas y por la razón que sea no quiere hacerlas. Quiero recordar que lo conocí en el máster de gestión sanitaria hace muchos años y bueno, se generó una relación que me llevó hasta su boda de invitado. Cuando a mí me dicen que tengo que ser consejero de sanidad, la primera decisión que tengo que tomar es quién va a dirigir el Servicio Canario de Salud. Elijo a Conrado Domínguez, ¿no? Y creo que además fue una excelente decisión. El tiempo lo ha demostrado. Hay otros que tuvieron que volver a elegirle, lo que quiere decir que la decisión fue muy acertada. Y profesionales con prestigio y solvencia, como entre otros era lógicamente Conrado, quisieran sumarse a ese barco, significaban una apuesta muy importante de confianza en mí, lo cual yo le agradeceré toda la vida. Yo creo que de las más importantes, primero es que hay que ser muy trabajador y Conrado es muy trabajador. Y, hombre, por ponerle una queja que hay que poner, siempre hay que poner un contrapunto, ¿no? Es un hombre pegado a un teléfono, ¿no? Es decir, vive, pero porque está siempre trabajando, ¿no? Es un entorno en el que uno no se puede dormir, es decir, tiene que trabajar todo el día. El sistema sanitario funciona las 24 horas al día y las necesidades de la gente son continuas y siempre son, cada día son mayores. Yo poco tengo que decir más allá de que para mí es un amigo. Y yo tampoco tengo un saco de amigos, desgraciadamente. Mi hermano conoce a una persona dentro del área, que era el área del Servicio Canario de Salud, que es muy interesante y que podría ser interesante para ti, y él podría estar interesado. Esa persona era Conrado, y yo desde el primer momento le digo, mira, yo lo que quiero es un gerente que sea gestor, que gestione, no que me cree problemas, es decir, que encuentre solución a los problemas que se vayan suscitando en la universidad. Tenía una visión de negociador, de negociar dentro de todas las cosas. Eso a mí me gustaba porque yo me he considerado siempre un negociador. El Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que estaba pues en una situación, bueno, precaria y creada en un principio, de pronto nosotros le dimos un impulso extraordinario. Yo diría que Conrado es un economista y Conrado como economista supo compaginar su visión de economía, de economista teórico,
a la visión de desarrollar dentro de un sector público como es una universidad pública una gestión económica. Bueno, Conrado tiene una virtud, que es que sabe también rodearse de personas competentes, que casi nos entendíamos con la mirada. La llegada de la actual ministra, Carolina Darias, también canaria como usted, ¿en qué medida ha podido facilitar las relaciones entre la Consejería de Sanidad y el Ministerio? Bueno, yo creo que ha sido como la noche y el día, es verdad que con el ministro anterior teníamos una relación muy fluida, teníamos nuestras discusiones, por poner un ejemplo, con el tema de los controles en los aeropuertos o por el uso de antígenos, que llegó incluso a tener problemas judiciales, pero con Carolina teníamos muchas cosas, teníamos que además, Carolina es amiga, es decir, es una persona que independientemente del cargo que ocupe, independientemente de que esté en el gobierno o no, es una persona que para mí es cercana. Además, una persona que conoce bien la realidad canaria, conoce bien el territorio fragmentado, la ultraperificidad, la insularidad y tiene otras, nos entiende en algunas características que no siempre es fácil explicar. ¿Ha recibido usted alguna oferta para trabajar en el ámbito sanitario a nivel nacional y dejar Canarias? Sí, más de una. ¿Y al final? No, ¿Qué es lo que le hace seguir en el Servicio Canario de Salud? Yo creo que esa sensación, ¿no? Y todo nace por algo, ¿no? Yo creo que tuve un gran referente que fue mi padre, que era un funcionario del Ayuntamiento de Galdar, que desde siempre en mi casa pues nos enseñó los valores del servicio público, los valores de ayudar a quien pudieras ayudar independientemente de quién fuera, a que tenías que prestar los servicios iguales independientemente de quién fuera, en su caso el alcalde, y ese sentimiento de servicio público yo creo que nos lo impregnó a todos, a todos en la familia. Los 3 hijos somos funcionarios públicos en diferentes ámbitos, pero yo creo que esa sensación de poder ayudar, de hacer algo por los tuyos, por cambiar la vida, por mejorar la vida de los tuyos, pesa mucho más que a lo mejor otro tipo de ofertas más rimbombantes, incluso mejores económicamente. Yo creo que mi sitio ahora es estar en el Servicio Canario de Salud y el futuro ya deparará otras circunstancias. Sin embargo, Conrado, el Servicio Canario de Salud es un área difícil, ¿no? Porque siempre estamos hablando de que hay gente descontenta, siempre se necesita más presupuesto del que se tiene. No es fácil gestionar la sanidad de una comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Hombre, yo creo que tener casi 40.000 profesionales, 3.400 millones de presupuesto, que aún así, como tú dices, cualquier recurso invertido en sanidad, porque es una inversión, la inversión en el Servicio Canario de Salud, siempre vamos a querer más, siempre vamos a demandar más, pero creo que estamos en un momento además importante, se está produciendo un proceso de transformación de los sistemas sanitarios, creo que Canarias debe adaptarse a esa transformación, creo que además estamos en las mejores condiciones, somos referencia en muchas cosas, incluso en innovación en el territorio nacional, y creo que eso es un reto. ¿Cree usted que se ha ganado, después de la etapa anterior, en la legislatura anterior y esta en medio de la gran pandemia, cree que se ha ganado la confianza del arco parlamentario para que dejen de ponerle etiquetas y empiecen a valorar su trabajo por lo que hace? ¿Cree usted que tanto los partidos que forman el gobierno, que son 4, como los de la oposición ahora mismo, están plenamente convencidos de que Conrado Domínguez es la persona idónea para dirigir el Servicio Canario de Salud? Hombre, yo creo que eso lo tendrían que decir ellos. Yo lo que sí puedo decir es que todos los partidos se han puesto a disposición, por lo menos en mi caso, y muchos presentando propuestas que incluso hemos evaluado y que incluso se han llevado a cabo. Y yo creo que lo que sí que necesita el Servicio Canario de Salud es estabilidad en su gestión, es intentar que las decisiones estén por encima de ningún tipo de intereses, y sobre todo creo que lo más importante en el Servicio Canario de Salud no es lo que hagas, es lo que dejes, ¿no? La pandemia, Conrado, ha paralizado mucho lo que es la gran maquinaria de la sanidad pública en Canarias. ¿Cree que realmente ha sido un mal tan grande esta pandemia que costará volver a reactivar toda esta gran maquinaria? Hombre, yo creo que es una oportunidad. Creo que es una pandemia, para nadie es bueno que esté, para el Servicio Canario de Salud tampoco, para los pacientes tampoco, pero sí que nos da una oportunidad de cambiar algunas cosas, ¿no? Es verdad que determinados tipos de patologías pues han sufrido retrasos, porque una de las misiones principales, sobre todo en la primera parte de la pandemia, era proteger nuestros hospitales, proteger a nuestros profesionales y, por supuesto, proteger a las pacientes vulnerables que siempre tienen patologías que acuden a los hospitales. Eso ha hecho y está haciendo que, de alguna manera, muchas de esas patologías
patologías estemos tardando en atender. ¿En cuánto tiempo cree usted que la sanidad pública canaria volverá a ser la de antes o incluso mejor? ¿En cuánto tiempo podemos estar hablando ya de que la pandemia no ha hecho mella en lo que es el desarrollo normal de la sanidad pública? Hombre, yo creo que vamos a salir de esta pandemia como sistema sanitario mucho más fuerte. Creo que ahora además tenemos una oportunidad de oro, que son todos los fondos europeos que nos van a llegar, ya sean Next Generation, ya sean mecanismos de recuperación y resiliencia, más la apuesta que ha hecho el Gobierno con fondos propios para el sistema sanitario público. Yo espero que en 1 año y medio, 2 años, volvamos a un ritmo de actividad incluso superior al que teníamos en el año 19 y sobre todo que hayamos adelgazado la burocracia y las formas de atención a los ciudadanos. ¿Y la sanidad privada, Conrado? ¿Por qué desde algunos sectores se ve como el gran enemigo en estos momentos? Bueno, yo no creo que por lo menos desde el punto de vista del sistema sanitario público se vea como enemigo. Yo creo que la Ley General de Sanidad, ya en aquellos momentos, los creadores y los padres de la sanidad pública articulaban mecanismos de colaboración público-privada. Creo que además, siempre digo lo mismo, si tú me das un folio en blanco de lo que te gustaría que fuera la estructura sanitaria en Canarias, a lo mejor no dibujaría la actual, seguramente no dibujaría la actual, pero tú tienes que tomar las decisiones y responder a los ciudadanos con todas las herramientas que tengas a tu favor. Esto consiste en reglas del juego, esto consiste en determinar unas reglas del juego, pero creo que todos los actores que pueden ayudar a mejorar y sobre todo a prestar una asistencia en Canarias de calidad absoluta pasa por la colaboración público-privada. Hoy empezamos a entrar a los hospitales de Tenerife y nos han llamado ya del Hospital Materno Infantil para darnos las acreditaciones para ir a buscarlas para empezar a trabajar. Yo estaba en el hospital, en la UCI, la niña, todo era muy reciente, estaba desorientada y la trabajadora social de Pequeño Valiente pues se puso en contacto conmigo y un poco me orientó sobre lo que podía ser de tema de trámite. A mí me han ofrecido y me trata cuando lo necesito la psicóloga, si necesito fisio yo también, es que están en todo, ¿sabes? Respiros familiares. A mí Aitana, Pequeño Valiente, es como una segunda casa. Ya son tantos años que ya entra aquí y además es todo tan acogedor y ya conoce a la gente y la conocen a ella, que ella ya pues sonríe y ya pues tiene un vínculo con los terapeutas, sobre todo la psicóloga de Pequeño Valiente, que es una crack, Olga. Me ha enseñado, como me dice ella, me enseñó, en su día me cogió en el peor momento de mi vida, me enseñó a ser madre de Aitana, que de todo se sale, que en ese momento lo vas a ver todo oscuro porque es un mazazo y tu vida cambia por completo, tus expectativas, la de tu niño sobre todo, pero que de todo se sale y luego acabas aprendiendo muchísimo de ello. Adigran es la única asociación para la diabetes en Gran Canaria. Celebran por segundo año consecutivo su campus urbano de verano en Las Palmas de Gran Canaria, una iniciativa que busca fomentar hábitos saludables y la autonomía de los niños en el manejo de su enfermedad. Nosotros recibimos el diagnóstico de Isabel cuando Isabel tenía 2 años y medio y fue un 15 de agosto de 2019. Y la verdad es que fue como un jarro de agua fría porque nosotros no sabíamos nada de la diabetes, era para nosotros una enfermedad totalmente nueva. Por ejemplo, en mi caso yo entré en shock total, me costó muchísimo asimilar la noticia. Algo no iba bien cuando notamos que la niña con 2 años y medio empezó a pedir muchísima agua, bebía compulsivamente, luego rechazaba comer. Algunas veces, otras veces comía como si la vida le fuera en ello y empezó a orinarse por las noches cuando ya le habíamos quitado el pañal y ya no lo hacía. Estuvimos una semana recibiendo instrucciones del tratamiento de la diabetes y es más, casi al final como que nos hacen como una especie de examen para darnos el alta. Si no pasábamos ese examen como que no nos dejaban ir. Gracias a las enfermeras pues aprendimos a contabilizar raciones de hidratos de carbono, que es lo que verdaderamente hay que contabilizar con su enfermedad, y administrar la insulina para esas comidas. Y nosotros hemos perdido en calidad, pero ella ha ganado en calidad alimenticia. La vida de una persona con diabetes, una vez que se le diagnostica, cambia mucho, porque tienes que aprender muchas cosas, muchas veces cambiar hábitos ya adquiridos, sobre todo cuando ya eres adulto, adolescente,
Cuando eres niño, los padres tienen que asumir esta responsabilidad. Muchas veces decimos que somos calculadoras andantes porque estamos fijos calculando, ¿no? Si lo que comes, el ejercicio que vas a hacer, etc. Hay mucha discriminación hoy en día, aunque no lo parezca. Hay gente que se asombra cuando conoce los casos de discriminación que nosotros tratamos aquí. Tenemos unas tasas de obesidad importantísimas aquí en Canarias. Pues trabajamos un poco lo que es la prevención de la obesidad y de la diabetes, incluso desde niños. Nosotros tenemos un lema y es que sí, tengo diabetes, pero puedo hacer de todo excepto fabricar insulina. Conrado Domínguez se ha hecho públicamente conocido al frente del Servicio Canario de Salud, pero realmente tiene una dilatada trayectoria como funcionario público. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Las Palmas con Augusto Hidalgo, ha trabajado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha trabajado en obras públicas con Chano Franquis. ¿Quién es realmente Conrado Domínguez? Bueno, yo creo que soy, como tú bien dices, un servidor público, que me gusta mucho aprender, que creo que la capacidad de poder hacer equipos y de poder trabajar en equipos ayuda mucho a crecer, hace que crezcamos juntos, ¿no? Es decir, que no solo crezcas tú, sino que los de alrededor te hacen crecer a ti, tú los haces crecer a ellos, y yo creo que también un poco de todo terreno, de ese concepto de aprender y de ser una esponja. Yo me considero una esponja del conocimiento y todo lo que me llega intento aprender de él, ¿no? ¿Con qué cargo se queda de todos los que hemos hablado? Hay dos aspectos importantes. A mí la universidad me cambió la cabeza. Yo venía de trabajar en recursos humanos del Servicio Canario de Salud durante casi 9 años, además con un periodo muy conflictivo de huelgas. Yo estaba en medio de todas esas negociaciones y demás, pero me abrió la cabeza en el sentido de ver otras cosas, ver el potencial que tiene la universidad. Pero es verdad que el servicio sanitario público al principio fue una casualidad. Fue casualidad que estuviera en el ámbito del servicio sanitario público, pero al final se convirtió también en una especie de pasión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los demás, con ayudar a que se preste mejor el servicio, yo creo que ahí puedo aportar más. Es un verdadero transatlántico la Consejería de Sanidad, ¿no? Estamos hablando del 30 y tantos % del presupuesto de la comunidad autónoma, más de 3.000 millones. En el fondo no debe ser fácil poner en marcha toda esa maquinaria. No, yo creo que tenemos una organización muy grande, es una organización muy grande, pero también muy descentralizada en la toma de muchas decisiones. Creo que además tenemos los mejores profesionales del sistema sanitario público español. Creo que han dado ejemplos, no ahora, desde siempre, que la vocación, ¿no?, de servicio público es importantísima, y es verdad que son recursos, son muchos recursos. Estamos hablando en el año 22 de 3.461 millones de euros, que además durante la pandemia hemos incorporado a 7.000 trabajadores más a la plantilla del Servicio Canario de Salud. Creo que esa es una de las grandes decisiones y de las grandes cuestiones que la pandemia nos tiene que ayudar a mejorar. Creo que ahora tenemos una plantilla incluso mejor dimensionada y que nos debe permitir crecer y ampliar el Servicio Canario de Salud, pero es verdad que es muy difícil tener a todas esas instituciones sanitarias descentralizadas en una misma estrategia, pero creo que eso, el equipo, ¿no?, el valor del equipo hace que también ellos se sientan parte del mismo y hacen que esa maquinaria funcione pese al director del Servicio Canario de Salud. Sin embargo, me cuenta un confidente que usted iba para Estrella del balonmano. Bueno, para Estrella del balonmano no, yo creo que en mi pueblo, en Galdar, la afición por el balonmano... Galdar, la época dorada del Cadagua Galdar. Sí, bueno, yo creo que crecí en esa época, creo que además somos muchos los que a partir de los 4 o 5 años empezamos a jugar balonmano. Somos realmente compañeros, un grupo de amigos que poco a poco se fue forjando hasta que llegamos a ya categorías superiores, y sobre todo yo siempre digo que el balonmano me enseñó algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que me han servido en mi vida personal y profesional, el anteponer los objetivos colectivos frente a los individuales, el saber que la ayuda de todos hacen que se cumplan esos objetivos, que tú solo por sí solo no puedes hacerlo. El balonmano es un deporte duro, un deporte de contacto, de muchos codazos, de muchos golpes. ¿Dónde se reciben más golpes, en el balonmano o en la política? No, sin duda en el balonmano, sin duda en el balonmano. Lo que pasa es que en el balonmano te acostumbras y también tienes la posibilidad de tú también dar, ¿no? Entonces, en ese ámbito ya no tanto del deporte es más difícil, y yo creo que los responsables públicos estamos también
también para recibir críticas, ¿no? Siempre que también sean críticas constructivas. ¿Ayuda tener una ministra de Sanidad canaria para una comunidad autónoma tan alejada como la nuestra? Sin duda, yo creo que el papel que Carolina juega en ese Ministerio de Sanidad nos facilita mucho, como ya dije en algún momento, a que se conozca la realidad de Canarias y que nos miren con otra perspectiva, y que además no solo eso, sino que incluso podamos participar en decisiones que superan el ámbito regional y estar en el ámbito nacional en determinados aspectos. Conrado Domínguez, sitúese en enero de 2023. ¿Cómo estaremos sanitariamente hablando? Pues creo que en ese momento vamos a tener un sistema sanitario público canario fuerte, que va a responder a lo que la ciudadanía necesita, que va a tener mucha más actividad de la que ha tenido en los 2 últimos años, y sobre todo yo creo que vamos a poder darle a nuestros profesionales, a cuidarlos más de lo que los hemos cuidado de aquí atrás, y espero que ese año 23 sea clave para cambiar el rumbo, para mejorar y sobre todo para acabar con esta pandemia que tenemos encima. Pues que se cumplan sus deseos. Conrado Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro. Pues aquí estamos, Conrado. ¿Estás preparado? Sí, la verdad que además me hace ilusión. Eres una persona que he conocido desde hace mucho tiempo por tu actividad deportiva, y también te sigo después, y la verdad que me ha hecho ilusión conocerte en el día de hoy también. Tienes una voz que para mí ha sido bastante clara desde el principio, no ha sido como otras ocasiones que me cuesta bastante profundizar, ¿no? Eres una persona muy directa, sobre todo en el trato más personal, directa en el sentido de que cuando tienes las cosas claras las dices, que supongo que con los años has aprendido a tener mucha más diplomacia, ¿no? Pero de siempre has sido una persona muy directa. Cuando tienes claras las metas a las que te diriges, vas a ellas, vamos, de forma bastante imparable. Respetas mucho cuando alguien te da una opinión o te hace una crítica, siempre y cuando se haya informado previamente y tenga la información. No te hace demasiada gracia, no te gustan mucho cuando la gente viene a aportar opiniones o a tomar decisiones de forma desinformada, ¿no? Pues sí, quizás ese es uno también de los defectos que se me notan, ¿no? Pero está basado lógicamente en que yo soy de las personas que primero me gusta preguntar, que tú me cuentes el porqué y después yo opinar. Esa autocrítica que yo digo que nuestro equipo tiene sobre nosotros mismos es mayor que cualquier otra crítica que nos haga alguien, ¿no? Tienes muy poca paciencia cuando la gente puede tomar una acción, puede hacer las cosas y por la razón que sea no quiere hacerla. Sí, yo creo que esa es una de características para bien a veces y para mal a veces, pero es verdad que siempre intento, pues si se puede hacer hoy, pues no esperemos a mañana, vamos a hacerla hoy, que mañana ya tendremos otra tarea importante que hacer, ¿no? Yo creo que el demorar a hacer algunas cosas a veces te traen otros problemas, pero también lo veré como una crítica constructiva. En tu caso, para ti, el trabajo en equipo es algo real, es algo tangible, y de hecho me llamó especialmente la atención cuando hablabas en la entrevista de lo importante que fueron, por ejemplo, las enfermeras, ¿no? En el proceso de vacunación. Aprendí de joven, quizás por el deporte, por el balonmano, que todos somos importantes, que no podemos crecer si no crecemos todos juntos, y sobre todo creo que es importante escuchar a los que saben, ¿no? Es decir, el oír a las enfermeras, en este caso en particular, con el proceso de vacunación era básico, y podíamos haber tomado decisiones que a lo mejor seguro que tampoco eran malas, pero no hubiéramos tomado las mejores, y las mejores era escucharlas a ellas. Creo que eres una persona que aparentemente es muy tranquila, muy calmada, pero la profesión se lleva por dentro. Mis peleas interiores las tengo yo e intento que no salgan de mí, sino que me ayuden a resolver algunos de los problemas, ya sean profesionales o ya sean personales, pero es verdad que soy muy de dentro, ¿no?